Pues, muchas gracias por el espacio. Para mí siempre es un gusto estar con el auditorio de en 2x3, un auditorio muy crítico y además que tiene una presencia obrera muy fuerte, ¿no? Pues mira, yo quisiera plantear algunas cuestiones respecto a este conflicto. Para empezar, hay que decirlo que aunque se ve como un conflicto diplomático, en realidad es un conflicto político. Esa sería una primera observación que yo haría. Ya lo dijiste tú y creo que se ha repetido ya bastante. El recurso de en pausa no es un recurso diplomático, no existe, no está, digamos, reglamentado en la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos, no está reglamentado en la Constitución, no aparece, ¿no? Entonces, digamos que es un recurso político pragmático que ocupa el Ejecutivo mexicano para poder hacer saber su desagrado frente a las declaraciones que ha tenido tanto el embajador estadounidense Ken Salazar como el embajador canadiense también tuvo una declaración, aunque un poco más tímida, también hizo alguna declaración y también lo hizo un alto funcionario del Departamento de Estado. Entonces, este recurso es un recurso de política pragmática donde el gobierno, sin tratar de ocupar recursos diplomáticos que podrían hacer que el conflicto escale, hace saber su descontento. Eso es una primera cosa que hay que entender. Ahora bien, ¿por qué eh, el embajador de Estados Unidos, este embajador que es muy icónico? Ken Salazar es un hombre, para que el auditorio lo vayamos entendiendo, es una persona que pertenece a uno de los grupos de poder más importantes de Estados Unidos. Este grupo de poder ha tenido ya dos presidentes, es parte del Partido Demócrata y ha tenido ya dos presidentes. El primero fue Barack Obama y el segundo es el presidente actual, que es Joe Biden. A este mismo grupo también pertenece Kamala Harris y a él lo delegan a México, lo delega justamente Biden, en una misión muy específica. Él busca reconstituir la relación con México y no porque haya estado mal, porque como todos sabemos, durante la presidencia de Donald Trump, sorpresivamente, Andrés Manuel y él tuvieron una relación sí ríspida en algunos momentos, pero en realidad bastante cordial, ¿no? Mucho más cordial de lo que se hubiera esperado. Entonces, Joe Biden como demócrata manda a una parte integrante de este grupo, que es el embajador actual en México, para tratar de recomponer esa relación, pero también para aproximar más a este grupo del Partido Demócrata hacia México. Esa es una parte principal que hay que entender. Entonces, ¿por qué lo mandan a él? Ken Salazar fue parte del Departamento de Interior, fue el titular del Departamento de Interior con Barack Obama y jugó un papel muy relevante. En el gobierno de Biden lo invitan, lo mandan hacia México con una misión muy concreta, porque México, a pesar de que no se discute mucho o de que en realidad en la opinión pública esta información no circula mucho, es un territorio y un país y un socio estratégico para Estados Unidos. Para ellos les interesa mucho tener una relación bien asida con el país de México y con el gobierno mexicano. Por eso envían a Ken Salazar y Ken Salazar va construyendo de a poco una relación muy cercana con el gobierno de Andrés Manuel. Por eso resultó muy sorpresivo estas declaraciones, porque básicamente, digamos que quienes hayamos seguido las relaciones y el desempeño del embajador en México, siempre se ha aportado con mucha cordialidad, ¿no? De hecho, se dice que el embajador es uno de los pocos diplomáticos que tiene acceso abierto a Los Pinos. Una cita en Los Pinos puede llevarse semanas, ¿no? Para personal diplomático extranjero, y se dice que Ken Salazar pasaba, pues no como Pedro por su casa, pero digamos que tenía ese acceso abierto a Los Pinos. Entonces fue muy sorpresiva las declaraciones en contra de la manera en la que se estaba proponiendo la reforma judicial. ¿Por qué sucedió esto? Una de las hipótesis que se están manejando entre los analistas internacionales y que yo soporto es que ya existía bastantes señas de malestar por parte de los grandes capitales estadounidenses y algunos sectores de grupos de poder de Estados Unidos respecto no nada más de la reforma al Poder Judicial que se estaba planteando, sino respecto a un conjunto de reformas y políticas que fueron planteadas por Andrés Manuel desde el inicio de su periodo presidencial, de corte o de perfil nacionalista.
Me voy a referir concretamente, Hiroko, a dos casos que vienen de 2021, que es la ley de hidrocarburos y la ley sobre infraestructura eléctrica. Estas dos fueron leyes promovidas por el Ejecutivo, aprobadas en el Congreso y que causaron bastante malestar en los círculos de capitalistas estadounidenses. Las empresas energéticas, las empresas petroleras promovieron un sinfín de amparos. Hasta 2023 se contaban más de 400 recursos de amparos en diferentes juzgados y frente a la Suprema Corte de Justicia. Y aquí viene lo importante de poder entender por qué este repentino enojo o repetitivos comentarios en contra de la reforma judicial. Porque los grandes capitalistas están preocupados en México por sus inversiones. Y hasta ahora, una de las pocas instituciones con capacidades, con poder y con capacidad legal para proteger sus intereses ha sido el Poder Judicial y concretamente la Suprema Corte de Justicia. Para que nos demos una idea de estos 400 recursos legales que se estuvieron interponiendo, más del 50% fueron promovidos por empresas extranjeras y 6 de ellos lograron en diciembre del año pasado que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la ley sobre la industria eléctrica. Es decir, este es el peso y el poder real que tiene el capital estadounidense en México y los poderes fácticos estadounidenses en México. Entonces, la Suprema Corte es tan, digamos que es este llamado de atención que hace Ken Salazar sobre la forma en la que se está tratando de llevar la reforma, tiene que ver con esto, con los intereses estadounidenses y cómo esta es una de las pocas instituciones mexicanas con poder real que verdaderamente ha protegido o se ve proclive a proteger los intereses de los inversionistas estadounidenses. Me parece que este es el marco general para poder entender este conflicto que, insisto, tiene expresiones sí diplomáticas, pero que es un conflicto político y que no es un conflicto político entre el embajador y el presidente, sino entre los intereses de los grandes capitales y algunos poderes fácticos estadounidenses con respecto a las regulaciones de corte nacionalista sobre recursos estratégicos naturales, sobre todo en México. Muchas gracias, Sebastián. Esta puntualización que haces nos hace tener, pues eso, un criterio más político de por qué estos dichos, estos llamados, estas respuestas en cartas y estas publicaciones, como lo veíamos, y ahí por ahí tiene la imagen producción, si la podemos poner, pues el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que ya referías, Brian Nichols, pues aseguró que este tema del embajador Ken Salazar, y digamos que ahí está la cuestión, si lo ponen, como bien dices, como el actor sí, como es el señalamiento, pero no hablan, y eso es lo que nosotras tenemos que ver, pues, de estos grupos de poder detrás. No es Ken Salazar por su cuenta, con su propia agencia, ¿no? Es todo este entramado. Y dicen, pues, hay un respeto pleno a la soberanía de México, sin embargo, pues señala también en este tuit que ambos países deben de trabajar juntos como socios iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte, por lo que compartieron por eso y reiteran sus preocupaciones por la reforma al Poder Judicial, que bien lo decías, es más bien una preocupación de los grandes capitalistas, quienes pues sus intereses sí los ven atravesados, si se aprobara o no, o si se modificara la constitución misma del Poder Judicial. En este sentido, ahí hay dos cosas que quisiera preguntarte. Por un lado, hay una fuerte interdependencia, ¿no? De las economías de manera global, o sea, sí hay este tratado, por ejemplo, que estuvieron también, se estuvo discutiendo, el tema de que esté en riesgo o no. O sea, hay una preocupación, digamos, por pues sí, las relaciones comerciales, pero más allá de esto, ¿por qué hay esta reiteración al sí la cooperación, pero por otro lado también está esto del riesgo? O sea, hay como dos posiciones que parecieran ambivalentes, pero claro que tiene el sentido que no lo pongan en esos términos. ¿Por qué?
Mira, me parece que una cosa interesante de la política exterior y particularmente de la rama diplomática es que los mensajes casi siempre están encriptados. Vamos a ver un uso, normalmente ocupamos la expresión diplomático para las buenas maneras, ¿no? Decimos, esta persona es muy diplomática. Y esto tiene que ver un poco con el carácter y el sentido histórico que ha tenido la diplomacia. Siempre se trata de recurrentemente, digamos, en condiciones que no son de guerra o de conflicto abierto, como este es el caso, que es un conflicto político normal, hay que decirlo, en la historia política bilateral, pero digamos que este es hay que un poco descifrar los mensajes que se mandan con los recursos diplomáticos y los pocos recursos que tenemos para enterarnos de ellos. Yo te diría, nadie nos puede asegurar que no pueda estar en riesgo ahorita o en el futuro, en realidad, el acuerdo, el TEMEC. ¿Por qué? Porque tenemos referentes internacionales donde ha sucedido. Hay casos, por ejemplo, como el Brexit, algo que nadie se imaginaba que fuera a pasar, ¿no? Gran Bretaña abandonando la Unión Europea, que sucedieron. Entonces, esas siempre son posibilidades y no hay manera de decir si eso puede pasar o no. Yo ahora mismo, con los elementos que veo, no creo que esté en riesgo. Es más, este conflicto, pese a ser político, al menos en la forma, no se está tratando como un conflicto entre jefes de Estado o entre gobiernos. No ha habido recursos diplomáticos. La diplomacia tiene recursos efectivos y de hecho que están sancionados en la legislación, como mandar a llamar a presentar al canciller a Palacio Nacional, expulsar al personal diplomático, declarar persona non grata al personal diplomático o al embajador. Es decir, todos estos son recursos verdaderos que sí nos hablarían de un escalamiento del conflicto. En este momento yo no veo esto. Lo que sí te puedo decir y compartir con el auditorio es que hay que entender que este conflicto político se enmarca en un contexto geopolítico muy ríspido que está viviendo Estados Unidos. Está enfrentando dos guerras, la guerra de Ucrania, que está en Europa del Este, se está enfrentando una guerra de exterminio liderada ilegalmente por Israel contra el pueblo libre y soberano de Palestina. Hay además una guerra comercial con China y además un sinfín de pequeños conflictos en todo el resto de los hemisferios. Entonces, este es el contexto en el que está actuando Estados Unidos y lo que está buscando en realidad en México es consolidar su doctrina de seguridad nacional. Bajo los ojos de la doctrina de seguridad nacional, México aparece al menos, digamos, como 5 cosas diferentes. Primero, como una reserva energética estratégica. Hay que recordar que México es uno de los principales 15 productores de petróleo. Los números hablan de al menos 8,000 millones de barriles en reservas probadas en México. Y eso es una fuente de petróleo inmediata que es como de reserva y es estratégica que está aquí. Otra forma en la que se ve a México desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense es una fuente de mano de obra. Hay que recordar que alrededor de 17 millones de mexicanos se encuentran trabajando en Estados Unidos. Un tercer elemento es un muro de contención frente a los flujos migratorios que vienen por la frontera sur. En este papel, México lamentablemente ha jugado un papel de solapa contra con la política migratoria penalizante de Estados Unidos. También es un mercado vital para las producciones, para los productos y las mercancías estadounidenses. Hay que recordar que hoy en día México es el primer socio comercial y aquí llega alrededor del 15.7% de las exportaciones estadounidenses. Y finalmente, es un lugar estratégico para un proceso que es muy importante ahorita, lo conocemos como nearshoring y que tiene que ver con la relocalización de las cadenas productivas de Estados Unidos. Entonces, en este marco es en el que se debe de entender el conflicto encriptado en esta aparente disputa diplomática. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos con esto? Está buscando básicamente lo que ha hecho durante toda la historia que tenemos de relaciones bilaterales, que es asegurar que México sea una zona de influencia que le provea todo esto, mano de obra, que es un muro de contención, pero que también sea una reserva de recursos estratégicos, principalmente el petróleo, pero también tenemos el litio, el agua, que es muy importante hoy en día, que también le provea este espacio donde puede relocalizarse todas sus industrias
y sus cadenas productivas sin tener que pagar los precios y los salarios que tendrían que pagar si eso se instala en Estados Unidos. Aquí están aprovechando las ventajas comparativas internacionales de una mano de obra calificada, numerosa, una pirámide poblacional que ofrece muy buenos indicadores, una edad productiva mayoritaria, en fin, un conjunto de salvaguardas que le permite instalar a estas cadenas productivas dentro de un territorio que es muy cerca al suyo, muy próximo a su frontera, y que le permite, obviamente, tener mayor control y reducir la interdependencia, que eso es muy importante, algo que mencionabas, ¿no? Básicamente, la guerra comercial con China, con Rusia y los demás conflictos, todos se han detonado por medidas económicas, la mayoría de ellos, salvo el israelí y la invasión israelí a Palestina, y si le rascamos lo suficiente vamos a poder encontrar el fundamento económico. Entonces, yo diría que hay que entender esta disputa en el marco de cómo se concibe desde el paradigma de seguridad nacional a México, en esta órbita que algunos han denominado, ¿no?, México en la órbita imperial de Estados Unidos. Muchas gracias, Sebastián. Me quedo con lo que dijiste un poco al inicio de esta entrevista, que si no la han escuchado completa, denle a regresar, seguro te encontrarán este fragmento completo en nuestras redes sociales. Me quedo con esta parte de hay que leer más allá y pues con cierto carácter crítico y minucioso los mensajes políticos, porque me quedo con esto principalmente, no es solo diplomático, hay mucho más. Y bueno, Estados Unidos, como bien dices, está viviendo un momento pues complejo, complicado. Ya lo veremos, ya qué tanto faltan para las próximas elecciones de noviembre. Ese es otro panorama que seguramente te invitaremos en este espacio a que compartas un poco de cómo va la perspectiva y todo lo que está sucediendo. ¿Algo más que quisieras agregar, Sebastián? Pues solamente para terminar de redondear la idea sobre el conflicto que está abierto, que decíamos que tiene una expresión diplomática, pero que es un conflicto político, yo llamaría a la audiencia a que no lo exasperemos de más, no lo hagamos más grande de lo que es. Me parece que en las formas se ha guardado mucho, se ha tratado de que no se escale el conflicto. Andrés Manuel mantiene el conflicto o ha verbalizado su inconformidad contra los embajadores, no contra los gobiernos. Ese es un punto o es un indicador de hasta dónde lo quiere escalar de este lado el gobierno mexicano. Y por el otro lado, no ha salido ni la persona a cargo del Departamento de Estado, no ha salido ningún alto funcionario. Hemos visto al subsecretario del hemisferio occidental, que ya es algo, pero si te das cuenta, incluso su tweet, el que publicaste, lo abre con el mensaje de que respetan la soberanía estadounidense. Entonces, me parece que es un conflicto que se está tratando de contener de entre los dos lados y que de trasfondo tiene otros intereses que son más profundos y que son históricos y que además, si me lo preguntaras a mí, no se van a resolver con medidas diplomáticas. Esta es una cuestión histórica y tiene que ver con los intereses estratégicos de Estados Unidos en México. Y esto tiene que ver con una doctrina de política de seguridad nacional y también de política exterior que trasciende las administraciones y los momentos específicos por los que está pasando México. En este caso concreto, se está tratando de salvaguardar un poder judicial como se conoce porque le es funcional a los intereses estadounidenses y se tiene miedo que los cambios que se puedan producir, sobre todo que se pueda elegir a los jueces o que se cambien todos los ministros de la Corte. Esto significaría para Estados Unidos concretamente que se pierdan todos los vínculos que ya se tienen con los jueces que sí les han ayudado o que sí les han sido funcionales a los intereses de las empresas estadounidenses. Significaría empezar a crear contactos de nuevo, hacer procesos de cabildeo, en fin, todo esto significa tiempo, recursos y esfuerzos que me parece que las empresas estadounidenses ahora mismo no están en las mejores condiciones para poder gastar, ¿no? Entonces, lo dejaría ahí y pues les agradezco mucho, te agradezco mucho, Quiero, la invitación y estamos al pendiente. Sí, muchas gracias, Sebastián. Ya te veremos por aquí. Hay varios sucesos que todavía no acaba la semana. Ahí te veremos, definitivamente. Te agradezco tu tiempo y tu disposición y siempre bienvenido. Hasta luego y gracias a tu auditorio y al equipo de En un 2x3.